cómo contabilizar un exceso de provisión si nos hemos pasado mucho, como estimamos lo que nos da un poco la gana. Si nos hemos pasado un poco y queremos reducir ese gasto, reducir el gasto futuro, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos haciendo un asiento como este. ¿Vale? Y ese sería el asiento de contabilizar un exceso de provisión. Y después ya dice, dice que se estiman gastos financieros de 400 euros. Esto ya sería, eso ya sería pues una provisión por estimaciones medioambientales, o sea, por actuaciones medioambientales, que se contabilizan de la misma manera que se contabilizan todas las provisiones, ¿vale? En este caso le doy aquí a añadir partida para que se me abra aquí la línea. Como siempre, antes de esto decir que una vez que yo hago este asiento, lo normal sería y lo lógico es venir aquí a grabar el asiento, venir a este icono, grabar asiento, se grabaría el asiento y nosotros seguiríamos trabajando en otras facturas sin ningún problema, ¿vale? Pero como siempre digo, yo lo dejo aquí, lo dejo todo en esta misma pantalla para que se vea todos los cálculos que vamos haciendo en el ejercicio. Entonces tenemos que añadir una provisión por gastos financieros que va a tener esta actuación medioambiental. Y esto es una provisión normal y corriente que se contabiliza de la misma manera que todas. En la subcuenta que se utiliza ahora es la 660. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Aquí aparecería la subcuenta que necesitamos, que yo he creado esta, la 660.2. Gastos financieros por actualizaciones por actualización de provisiones. Le doy doble clic y aquí podríamos poner pues gastos financieros de la provisión. Bien, y como siempre esto ya no tiene mucho misterio, no es igual que todas las provisiones. Los 400 euros para esta subcuenta, ¿dónde van? ¿En el debe o van en el haber? Van en el debe. Van en el debe porque son gastos. Los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa vienen los gastos y las compras. Por lo tanto, estos 400 euros de gastos financieros tienen que ir en el debe. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y el propio Contaplus ya abre la siguiente línea y me cuadra prácticamente el asiento. ¿Y dónde van todos esos gastos financieros? Esos gastos financieros van a la provisión por actuaciones medioambientales. Por lo tanto, se utiliza la subcuenta 145. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Se abre la búsqueda incremental y elegimos la subcuenta que necesitamos, que ya hemos creado previamente, que era esta. Doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior y estos 400 euros ahora van en el haber. ¿Por qué? Porque esa provisión son deudas que nacen y las deudas cuando nacen en el haber. Esto es un gasto futuro. Estos gastos financieros son gastos futuros que va a tener la empresa y por lo tanto esos gastos futuros se llaman provisiones y esas provisiones son deudas que nacen y las deudas que nacen en el haber. Por eso se contabiliza esta subcuenta, se contabiliza ahora otra vez en el debe. ¿Vale? Le damos a Enter, Enter, Enter y así se contabilizaría esta provisión. Y ese sería este paso, que se estiman gastos financieros. Así es como se contabilizaría esa provisión futura por gastos financieros por actuaciones medioambientales. Y ya el siguiente paso sería este. En el año 2020, por ejemplo, se incrementa la provisión en 2.550 euros y se estiman otros gastos financieros de 850 euros. Bien, entonces, en este caso,
Bueno, como siempre, si estoy aquí, pues me vendría aquí a grabar asiento, grabaría el asiento y seguiría trabajando en otras facturas. Y como siempre, aquí, que se me había olvidado decirlo, aquí tenéis que poner la fecha que sea conveniente para vosotros, la fecha en la que estáis contabilizando esos asientos. Bien, y el ejercicio nos dice que se vuelva a incrementar, ¿veis? Podemos volver a incrementar este gasto futuro. Antes aquí nos habíamos equivocado o pensábamos que habíamos puesto de más, que era mucho menos dinero de lo necesario, pero ya en el año, creo que era ya en el año 2020, nos damos cuenta que necesitamos otra vez incrementar ese gasto medioambiental, esa provisión. ¿Y cómo se hace? Pues como todas las provisiones. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra esta línea y volvemos a sumar una provisión a esta provisión medioambiental. ¿Cómo? Pues de la misma manera que habíamos hecho antes. La subcuenta 622, le doy a la tecla más del teclado numérico, aparece la búsqueda incremental, elegimos la que necesitamos, que era esta, que son gastos de reparaciones y conservación, doble clic. Aquí le podemos poner incremento de provisión, y ese incremento de provisión, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? Va en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a mi empresa va en el debe, y que entra a mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Esos son gastos y estos gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Creo que eran de 2.550 euros, ¿no era? 2.550 euros. ¿Vale? Y por eso esta subcuenta y este gasto van en el debe, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe, y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Le doy a Enter, 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 y se abre la siguiente línea para cuadrar el asiento, y en este caso lo que hacemos es sumar ese gasto, se lo damos a la provisión, que sería la subcuenta 145. Le doy a la tecla más del teclado numérico, elegimos esta subcuenta, que es la que necesitamos, doble clic, le damos a Enter para que copie el concepto anterior, y esos 2.550 euros, ¿dónde van ahora? Van en el haber. ¿Por qué? Porque mi deuda, cuando nace en el haber. Yo vuelvo a tener una deuda. Yo pienso que voy a volver, que tendré una deuda de 2.550 euros, que se sumarían a la diferencia entre esto y esto, se sumarían o se seguiría sumando a la subcuenta 145. Bien, entonces esto es una deuda que nace. Las deudas cuando nacen en el haber. Por eso esta cantidad de esta subcuenta tiene que ir ahora en el haber. Y le doy a Enter, 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 Enter. Y así hemos contabilizado ese incremento de la provisión. Como veis, los asientos por provisiones son prácticamente todos iguales. Y también nos dice el ejercicio que se estiman gastos financieros de 850 euros. Es decir, además de estos gastos financieros que habíamos contabilizado aquí, bueno, aunque estos fueron del año pasado, del año anterior, pues ahora en el año 2020 pensamos o creemos que vamos a tener todavía más gastos financieros. Y esos gastos financieros, que son por actuaciones medioambientales, se tienen que sumar a la subcuenta 145, porque son gastos medioambientales, porque van a estar dentro de los gastos medioambientales. ¿Y cómo se hace eso? Como hemos visto, igual que todos los asientos por provisiones. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra esta línea y contabilizamos ese asiento. 660, que sería
la subcuenta, le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y seleccionamos la subcuenta que necesitamos, que era esta. Doble clic y aquí volvemos a poner gastos financieros por provisiones 2020, por ejemplo. Aquí ya ponéis lo que vosotros creáis conveniente. Esos gastos financieros, ¿dónde van? ¿En el debe o van en el haber? Los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Por lo tanto, aquí le doy a Enter y 850 euros que van en el debe. ¿Por qué? Porque los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Por lo tanto, esos 850 euros van en el debe de esta subcuenta. Le doy a Enter, Enter, Enter. Se abre la siguiente línea para cuadrar el asiento, que prácticamente Contaplus me lo ha cuadrado. Y este gasto, ¿dónde lo sumo? ¿Dónde lo pongo? Lo pongo en su provisión, que era por actuaciones medioambientales. Por lo tanto, la subcuenta 145, le doy a la tecla más del teclado numérico. Busco aquí la subcuenta que necesito, que era esta. Doble clic. Le doy a Enter para que copie el concepto anterior. Y, como siempre, ¿dónde va esa provisión? Ahora, ¿dónde le sumo? O sea, ¿dónde se va a contabilizar esa provisión? Ya está su cuenta, se va a contabilizar en el haber. ¿Por qué? Porque mis deudas, cuando nacen en el haber. Es una deuda, este gasto. Este gasto de 850 euros es un gasto futuro. Por lo tanto, es una provisión. Y al ser una provisión son gastos futuros que vamos a pagar y por lo tanto es una deuda futura. Las deudas cuando nacen en el haber y por eso ya estos 850 euros se contabilizan en el haber. Le doy a Enter, Enter, Enter y ahí tendríamos contabilizado esta parte del ejercicio. Y como veis aquí donde pone saldo, ¿vale? Aquí donde pone saldo, el propio Contaplus pues va sumando o restando a medida que nosotros hacemos estos asientos. En este caso, por ejemplo, aquí cuando le hicimos el exceso de provisión, restó el dinero, ¿vale? Aquí lo restó y después pues lo ha ido sumando. ¿Veis? Aquí ya lo ha ido sumando y esto es lo que nos queda. Y entonces ya sabéis cuánto dinero tenéis o cuánto dinero os hace falta o cuánto dinero sobra o falta en esa subcuenta, ¿vale? En este caso ya sabemos que la provisión final, digamos la provisión que tenemos ahora mismo es de 53.800 euros. Bien. Así es como se irían haciendo pues el exceso de provisión. Sobre todo quería mostrarles cómo se contabilizaba el exceso de provisión, que creo que era el único asiento que no había visto todavía. Y después, si se necesita aumentar en los años siguientes, si se necesita aumentar esa provisión, pues haríamos estos asientos, por ejemplo, el que acabamos de ver de incremento de la provisión. Y si no, pues sumarle también gastos financieros que podemos tener a través del banco, porque el banco cobra intereses o lo que sea, pues aquí también se le sumaría esos gastos, estas deudas futuras, también se le sumarían a la provisión. Y bueno, como siempre, una vez que se hace este último paso, como sabéis, siempre venimos a grabar asiento y seguiríamos trabajando en otras facturas.